Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. ¿Sabes? Hay un versículo que me llamó mucho la atención, escudriñando, preparando este mensaje. Está en 2 de Corintios 13:5. Y dice así, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Reina Valera dice: a menos que hayan reprobado. ¿Qué significa esto? Es un llamado de atención, es una invitación a examinarnos. ¿En qué se fundamenta nuestra fe? ¿En qué se fundamenta nuestra fe? ¿Cuál es el sustento de nuestra fe? ¿Qué doctrina profesamos, seguimos? Es un llamado que hacía Dios a la iglesia de Corinto por medio de Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, y hoy nos la hace a nosotros. Y es una invitación a examinarnos. ¿En qué creemos? ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? ¿De qué manera lo hacemos, no? ¿De qué manera lo hacemos? La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 30, versículo 12. Dice: hay algunos que se creen muy puros, aunque no se han purificado de su inmundicia. Eso dice Proverbios capítulo 30, versículo 12. Romanos 10, versículos 2 al 3 dice: me consta que ustedes tienen celo de Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Oiga, ¿sabes? Hay personas que tienen la intención, que tienen el deseo, pero al no hacer las cosas como Dios determina, como Dios manda, pues están perdiendo el tiempo. Todo esto es no más que un contraste en función de lo que realmente vivimos, profesamos, creemos. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es el interés? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motivó hoy a venir a la iglesia? Juan capítulo 2, versículos 23 al 25 dice: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Óigalo bien. Estaba el Señor Jesucristo en el tiempo de la Pascua, estaba enseñando, estaba ministrando, y la palabra de Dios nos dice que al ver las señales que Él hacía, dice, muchos creyeron en Él. Pero mire lo que dice la palabra: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que en el hombre había. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice Reina Valera contemporánea, para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Eso es esencial.
Confesar a Jesucristo es esencial. Y lo decíamos en la primera parte de esta conferencia. Decíamos nosotros, confesar a Cristo es esencial para la salvación, pero confesar a Jesucristo no te hace salvo. Y es un contraste fuerte. Un contraste fuerte. Muchos buscan que las personas hagan la oración de fe. Es más, a mí me han cuestionado. Me han dicho, pastor, ¿usted por qué no invita a la gente a hacer la oración de fe? Tenemos que hacer que las personas vengan a Dios de una manera consciente y voluntaria. Que cuando se haga la oración de fe, se haga de corazón. No es simplemente invitar a la gente a que repita una oración sin tener cuidado de lo que significa y de lo que impacta, de lo que eso traerá para cada vida. Porque es una transformación, es un nuevo nacimiento, es un volver a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces yo soy de los que estoy absolutamente convencido de que declarar la oración de fe no hace la diferencia si tú no vienes a Cristo de todo corazón y reconoces tu pecado y te apartas del pecado y te humillas delante de Él. Hay muchos que predican algo diferente, pero hay que sustentarlo bíblicamente. La palabra de Dios nos dice que el Señor sabía con qué intención venían a Él. Y dice, y muchos creyeron. Pero ese creer no era un creer de corazón. Era a razón de las señales, a razón de los milagros. Ok, se despierta. Entonces, ¿qué? Una intención, un deseo de búsqueda. Pero realmente no ha habido transformación. No ha habido regeneración. No ha habido distanciamiento con el pecado. El Espíritu de Dios no ha obrado realmente. ¿Sabes cuántos hay en las iglesias que no han sido regenerados? Y cuando hablamos de regeneración, sabemos que es la obra del Espíritu de transformación para pasarnos de muerte a vida. Y eso implica todo un cambio de actitud, de conducta, de manera de pensar, ¿no? De manera de actuar. Ya no podemos seguir siendo los mismos, ¿no? Entonces, hablar de esto, yo sé que esto no impacta, yo sé que esto no vende, pero esa no es nuestra intención. Nuestra intención es que si Dios nos da la oportunidad y el privilegio de tenerte aquí con nosotros, nuestra intención es aprovechar al máximo ese tiempo, para que usted se lleve algo firme en su corazón y para que su fe esté sustentada en la verdad y no en emociones, no en cosas que no corresponden. ¿Sabes? Este capítulo 7 de Mateo, es un capítulo en parte una parte de contrastes. El Señor aquí nos habla de que hay dos caminos. El Señor aquí nos habla de que hay dos religiones en el mundo. La palabra de Dios aquí nos muestra de que hay dos puertas. La palabra de Dios nos muestra aquí un contraste, dos árboles, dos frutos, dos edificadores, dos conductas, dos cimientos. Entonces, si nosotros examinamos a la luz de la palabra, realmente solamente hay dos caminos. Un camino que nos lleva a la vida eterna en Dios y hay otro camino que nos lleva a condenación. No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay matices. Hay solamente dos caminos. El primero de ellos, podríamos decir, y esta es una frase que escuché en una predicación de un siervo de Dios, David Ormechea, y decía, realmente muchos hablamos de religiones, ¿sabes? Hay solamente dos religiones. Estoy citando algo que ha dicho un hombre de Dios como David Ormechea, y él dice lo siguiente: la religión que busca tener un encuentro con Dios en base a méritos propios. Lo que yo hago, lo que yo digo, la forma, lo mucho que me esmero, a dónde vaya, la forma como profese mi fe, eso me va a hacer más delante de Dios. Esos dicen
la mayoría de las religiones. Usted mire el budismo, ¿en qué se basa? En la obra de sacrificio, de entrega personal para agradar a un Dios. Mire el hinduismo, ¿en qué se sustenta? En las obras de abstinencia, de sacrificio, de entrega. ¿Para qué? Para agradar a un Dios, ¿no? Muchas de las religiones, todos sus sustentos se fundamentan no en lo que el Dios ha hecho por ellos, sino en lo que el hombre puede hacer por Dios. Y está el otro contraste, la otra religión, donde el hombre reconoce que no es nada sin Dios, donde el hombre reconoce que es solamente a favor del mérito divino, de la obra redentora y salvadora. El hombre reconoce su condición de pobreza espiritual y viene a un Dios que le puede rescatar y que le puede hacer salvo. Son dos contrastes distintos. Hay una gran diferencia en eso. El evangelio que muchos venden hoy en día es, ¿no? Haz, siembra, pacta, esfuérzate, ¿no? Ven, establece un compromiso conmigo, ¿no? Con la identidad de un marco religioso, la comunidad, etcétera, etcétera. Se ha olvidado realmente de qué se trata el cristianismo. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Reina Valera dice: pocos son los que la hallan. Quiero que entremos en una revisión. Recuerden de dónde partimos. Dijimos que muchos llegarían a los pies del Señor y le dirían: Señor, pero si en tu nombre hicimos. Y el Señor les responderá y les dice: yo nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios? La palabra de Dios quiere enfatizar en un aspecto esencial: diferenciar la verdad de lo falso, contrastar aquello que el mundo sigue, la filosofía humana, contra el pensamiento real de Dios. Muchos son los pensamientos del hombre, pero los pensamientos de Dios, ¿quién los conocerá? Entonces, en esta primera instancia, nosotros debemos reconocer aquí que solamente hay dos opciones, hay solamente dos puertas, hay solamente dos caminos, no hay más. Y quiero que examinemos algunos elementos esenciales a medida que avanzamos en la lectura de la palabra, para poder identificar dónde están las falsas doctrinas y de dónde se sustentan los falsos profetas. El primero de ellos, miremos allí el versículo 13, dice: entrad por la puerta. Lo primero que tenemos que entender es que hay una acción mandatoria. Debemos entrar, sí o sí debemos entrar. No podemos quedarnos al margen, no podemos quedarnos observando, contemplando la puerta. Debemos entrar por la puerta. Debemos entrar en la puerta. ¿Qué significa esto de entrar? No es simplemente con el deseo de querer vivir una vida religiosa. ¿Se trata de qué? Se trata de un compromiso. Se trata de que al entrar debemos dejar muchas cosas atrás. Se trata de que al entrar estamos sacrificando muchas otras cosas. Se trata de que al entrar nos estamos anegando a nosotros mismos. Se trata de que al entrar estamos rompiendo relaciones con el mundo y con el pecado. Se trata de que al entrar estamos diciéndole sí a Cristo y no al enemigo. Amén. Entonces, el primer aspecto es mandatorio. Debes entrar. Si no entras, no puedes seguir. Si no entras, no estás en el camino correcto. Si no entras por la puerta, te está faltando. Estás fuera. Estás out. Entonces dígalo conmigo: hay que entrar por la puerta. Hay que entrar por la puerta. Por eso lo decíamos allí, ¿no? En los versículos 21 al 23.
Ahí en Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No? ¿Cómo se entra en la puerta? Obedeciendo. ¿Cómo se entra en la puerta? Humillándose. ¿Cómo se entra en la puerta? Reconociendo el pecado. ¿Cómo se entra en la puerta? Permitiendo que Dios obre en nuestras vidas para transformación. Permitiendo que el Espíritu obre en nosotros para regeneración. Permitiendo que el Todopoderoso cumpla en su propósito en nosotros. No nuestro capricho, no nuestro deseo. El deseo de Dios en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Hay que entrar por la puerta. Hay que entrar por la puerta. Diga conmigo, hay que entrar por la puerta. No sirve simplemente quedarse observando, contemplando. ¿Sabes cuántos gustan del Evangelio? Muchos. ¿Sabes cuántos gustan del Evangelio? Muchos. ¿Sabes cuántos gustan de la adoración, de la alabanza? Muchos. Pero ¿sabes cuántos realmente vienen a Cristo para adquirir un compromiso con Él? Pocos. Hay un contraste entre los pocos y los muchos. Los muchos del versículo, allí los versículos que leíamos, 21 al 23, son esos, los muchos que dirán, pero Señor en tu nombre. No entraron por la puerta. No quisieron comprometerse. ¿Sabes cuántos vienen a las iglesias que no quieren comprometerse con Cristo? Simplemente vienen porque desean que seguir un compromiso, quieren satisfacer su deseo y su anhelo de quedar bien con Dios a través de una entrega, unas horas, un tiempo. Pero ¿cuántos realmente vienen a Dios porque quieren un compromiso, una relación con Él? Y la relación implica sacrificio, la relación implica arrepentimiento, la relación implica compromiso de vida delante de Dios. Esto no se predica. Esto no se enseña. Y estamos necesitados de que se enseñe en las iglesias. Se envía y se llama la atención. Ven, Dios te va a sanar. Ven, Dios te va a arreglar todos los problemas. Dios te va a dar el esposo, la esposa perfecta. ¿Sabes? Dios va a hacer todo lo que esperas. Él va a cumplir tu deseo. Dios no me dice eso a través de su palabra. Lo que Dios nos invita es: ven, establece una relación con Él. Ven, Dios por medio de Cristo te va a limpiar de todo tu pecado. Ven por medio de Cristo, humíllate delante de Él, reconócelo como tu Señor, anda en sus caminos, imítalo a Él, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es algo muy distinto. Muchos venden a un Dios milagrero, cuando lo que menos le preocupa a Dios y menos le interesa es generar un milagro en tu vida. Diferente al de ¿qué? Al de la salvación. ¿Que Dios obra? ¿Que Dios hace milagros? Claro que sí. Y lo ratifico y lo quiero dejar bien claro. Dios obra, Dios hace milagros. Claro que sí, Dios es todopoderoso. Amén. Pero Él no está interesado en que a través de los milagros, ¿no? O por medio de los milagros, que muchas veces Dios utiliza eso para que muchos de nosotros lleguemos a los pies de Cristo. Pero Dios no está interesado en el milagro en sí. Dios está interesado en tu salvación. Así es. Aleluya. Dios está interesado en tu salvación. En tu salvación en la mía. Claro, la obra de Dios es poderosa. Él trasciende fronteras. Él va más allá de todas las leyes humanas, científicas, espirituales que nosotros querramos imaginarnos. Dios es todopoderoso. Él es verdad. Él es verdadero. Dios obra, claro que sí, Dios obra. Pero recuerda esto: en lo esencial no es el milagro, lo esencial no son las señales, lo esencial es que es la transformación de las vidas, lo esencial es la salvación de las almas. Porque este tiempo aquí es pasajero, mientras que el tiempo allá es eterno. ¿De qué depende? De que nosotros vivamos aquí aceptando a Jesucristo, viviendo una vida para honrarle a Él, aquel que nos llamó, con el ánimo de ¿qué? De poder pasar después una eternidad con Él. De eso se trata. No se trata de otra cosa. Por eso aquellos que venden un evangelio donde todo va a ser color de rosa, es falso.
Dios no nos ha prometido nada, salvo que su gracia, su perdón, su misericordia, su amor para con nosotros, que luego a razón de eso Dios es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Claro que sí, papá Dios es un Dios de detalles, pero eso es el producto, la consecuencia de algo natural. ¿Quieres ser bendecido? Ven, busca a Dios, sométete, obedece. Y entonces después, papá Dios, en su soberanía y a su manera y en su tiempo, Él te dará, porque Él concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero es muy diferente. Si tú invitas a alguien a Cristo, no le prometas algo de lo que tú no puedes dar, no puedes prometer. ¿Quién ha dicho que nosotros podemos manipular la voluntad de Dios? Que nosotros podemos decir y entonces Dios hace. Hay muchos que dicen, es que el Espíritu de Dios no se mueve hasta que yo lo diga. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que el Espíritu de Dios se somete a la voluntad del hombre? El hombre debe someterse a la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay que entrar por la puerta. No podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos mirando, contemplando, ser un espectador más. Tenemos que entrar, y ese entrar significa compromiso. Ese entrar significa entrega, significa sacrificio. Recuerden ustedes, yo me imagino los apóstoles en el tiempo de Jesucristo. Oiga, promocionar un evangelio que llamaba a la gente a ser esclavo de Jesucristo, cuando en ese momento el tiempo de la esclavitud estaba en auge. Y la palabra esclavitud para muchos era terror, era terrorífico. El pueblo de Dios no quería saber nada de esclavitud. Y el verdadero evangelio estaba llamando, oiga, ven, te invito, sé esclavo de un judío llamado Jesucristo. Ese tipo de evangelio no gusta. No, gente, es cierto que no. Yo me imagino una predicación, Dante Gebel. Yo admiro el ministerio de Dante Gebel más ahora que ha entrado en una transformación ministerial. Ustedes saben que él salió de Catedral de Cristal y ahora está pastoreando en otro ministerio. Y escuchaba una predicación hace poco, volviendo a la cruz, volviendo al arrepentimiento, y decía cosas muy concretas al respecto de eso, y daba testimonio de cómo él está volviendo a la palabra, al cimiento. Y aunque él abiertamente no dice, todos vemos, los que de alguna manera seguimos varios ministerios, podemos ver una transformación. Y él enseñaba algo y decía, me llamó mucho la atención, decía lo siguiente, decía, Cristo, si nosotros catalogáramos hoy en día a la manera de ver de nuestra sociedad y del mundo que hoy percibimos, catalogáramos la predicación de Cristo, sería de las peores. Podríamos decir que Cristo fue un predicador pésimo para el contexto de hoy, del mundo de hoy. No vende, no llama la atención, ¿no? Ese Cristo que les decía, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, ¿no? Ese Cristo que le decía a la gente, ven, arrepiéntete de tus pecados. Ese Cristo que confrontaba el pecado, la adoración falsa. Ese Cristo que llamaba las cosas como son, ¿no? Y que incluso llamaba a los fariseos hipócritas, adúlteros, sepulcros blanqueados. Ese Cristo hoy en día, ¿usted se lo imagina hoy la predicación de Cristo? Pues ese Cristo para el mundo de hoy, en su forma de predicar, no sería atractivo. ¿Cierto que no? Para nada. Porque la gente no espera eso. La gente no espera ser confrontada a la luz de la palabra. La gente no espera eso. La gente quiere ser reconocida, quiere ser exaltada, reconfortada, ¿no? Aliviada, ¿sí? Pero no quiere ser llevados a la palabra, ¿no? No quieren ser llevados a la imagen de Jesucristo, a la luz de la palabra. Dice la palabra de Dios, mirando a la palabra como en un espejo, para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Cuando nos vemos a la luz de la palabra, nos vemos nuestros defectos. Cuando nos vemos a la luz de la palabra, vemos nuestras fallas, nuestros errores. Cuando nos vemos a la luz de la palabra, cada día reconocemos que somos menos. Solamente por Dios y su misericordia estamos aquí. Algo muy distinto de lo que enseñan muchos, ¿no?
Ven, vas a ser un exitoso, fabuloso, vas a ocupar las mejores posiciones. ¿Quién te ha dicho eso? Dios sí nos llama a ser cabeza y no cola, pero esa cabeza, sobre todo, es a nivel espiritual, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Dios quiere que seamos luz, Dios quiere que seamos cabeza, pero a nivel espiritual, hermano. Claro, todo lo demás viene ahí. Dios nos da posiciones de privilegio, gloria a Dios, pero es para impactar el entorno a través de la luz de Cristo. ¿Cuántos llegan a unas posiciones y después de que están allí se olvidan de Cristo? Dios espera mucho más de nosotros. Entonces el primer punto, debes entrar por esa puerta. Debes entrar por esa puerta. Segundo, ¿quién es la puerta? Es Jesucristo. Debes entrar por esta puerta llamada Jesucristo, no otra. Debes entrar por la puerta que es Jesucristo. Jesucristo es el único. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 10 versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. El Señor Jesucristo estableció, no hay otra puerta fuera de Él. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No hay otro nombre, dice Reina Valera, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Él es la puerta, hermanos. La puerta no es un ministerio. La puerta no es cuánto pongas tú en una cuenta bancaria. La puerta no es cuánto tú puedas traer a la iglesia. La puerta es Cristo. Es Cristo. No hay otra puerta. Es exclusiva. Por eso dice que es estrecha. ¿Por qué dice que es estrecha? Que es angosta. Porque es Cristo, no hay otro. Entonces no solamente entrar, hay que entrar por la puerta, pero hay que entrar en la puerta correcta, que es Cristo. Y es la única puerta que nos lleva ¿a dónde? A salvación. Es la única. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso hablamos de que somos y practicamos un evangelio cristocéntrico. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Un evangelio que llama al arrepentimiento. El mensaje no ha cambiado. En el tiempo de Juan el Bautista, el mensaje, la predicación del evangelio era: ven y arrepiéntete y conviértete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando estuvo el Señor Jesucristo aquí en esta tierra, decía el mensaje el mismo: ven, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y la intención del Señor Jesucristo, después de que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, el mensaje que nos ha dejado es el mismo: ven y arrepiéntete, porque el reino de los cielos quiere estar en ti, dentro de ti, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. El mensaje es el mismo, es arrepentimiento. Amén. Amén. Si no amas a Jesucristo, eres anatema. Si no confiesas que Jesucristo ha venido en carne, el espíritu del anticristo obra en ti. Si no crees en Él, ya has sido condenado, dice la palabra. Es por Cristo, es a través de Jesucristo, es por medio de Él, es gracias a Él, es por su gracia. Esa gracia salvadora la que nos tiene hoy aquí. Tercer aspecto importante allí: no solamente debes entrar por esta puerta que es Jesucristo, sino debes entrar por esa puerta solo. No se puede. Oigan, si han visto los ministerios de hoy en día, ¿no? Vengan todos, no importa qué piensas, cuál sea tu ideología, todos cabemos, ¿no? Aquí hay espacio para todos. El ecumenismo, ¿no? Esa falsa identidad, la tolerancia que hoy en día llaman.
No solamente la tolerancia en torno social, sino la tolerancia espiritual. Todos, no importa cuál sea tu doctrina, no importa a qué Dios sigas, qué profeses, no importa. Todos pueden entrar por la puerta, todos pueden entrar por la puerta. Cuando Dios nos está diciendo la puerta es estrecha, la puerta es angosta, la puerta es Jesucristo. Y por ahí entran y entran solos. Entramos solos. La palabra de Dios nos dice, ni el Padre pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hagamos o no hagamos, de lo que digamos o dejemos de decir. Entonces la puerta es estrecha y eso implica de que debemos entrar solos. Yo me imagino allí ustedes han visto eso en los centros comerciales donde hay un girador, una puerta giratoria, y entonces la norma dice solo, uno por uno. Hay quienes quieren, mejor dicho, entrar en grupo, pero la norma dice uno por uno. ¿Qué pasa cuando dos o más intentan meterse al tiempo? Se golpean, hay un choque, la puerta se bloquea, ¿no? Hay una cantidad de circunstancias. Yo me imagino la puerta de la que Dios nos habla, una puerta estrecha, es individual, es uno por uno. Por eso hay unos que dicen, no, pero, ¿sabes? Ora por mí. Ora por mí. Ay, acuérdate de mí allá cuando estés en la iglesia, ¿no? Acuérdate de mí. ¿Sabes? La puerta, hay que entrar por ella y es individual. Claro que vamos a orar, pero eso no va a hacer la diferencia, hermano. ¿Sabes? Yo te invito más bien a que entres por la puerta, conozcas quién es la puerta, entres por ella. Gloria a Dios. No se trata de una acción de grupo. Admite la puerta solamente una persona a la vez, un alma a la vez. Debes entrar completamente solo. Lo decíamos la vez pasada, la verdad en sí misma, en Dios, es divisible. Porque muchos catalogan un mensaje como esto como un mensaje de división. Uy, pero hermano, es que la misma verdad en Dios genera ¿qué? División. Y lo decíamos, palabras del Señor Jesucristo, yo he venido ¿a qué? A traer división, a traer enemistad. ¿Por qué lo decía? No, Dios es el principal interesado en la familia. Dios es el principal interesado en que todos unánimes busquemos a Dios. Pero cuando Él hablaba en ese entorno, en ese contexto bíblico, hablaba de la verdad. Cuando vamos en función de la verdad, la misma verdad divide. Porque hay quienes no quieren seguir la verdad, quienes no quieren someterse a la verdad, y hay quienes sí queremos hacerlo. ¿Amén? Entonces por eso hay que entrar por la puerta, pero hay que entrar solos. Es una acción personal. Diga conmigo, se trata de una relación personal. Gloria a Dios. Entrar por la puerta que es Cristo no es fácil. Pocos son los que la hallan, dice la palabra de Dios ahí. Pocos son los que la hallan. Eso me habla de dificultad. Eso me habla de esfuerzo. Ahora, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Lucas 13:24 dice, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratan de entrar y no pueden hacerlo. Lo repito, la puerta a la que Dios nos está invitando es una puerta que no solamente es estrecha, por la que hay que entrar de manera individual, sino porque es una puerta que genera ¿qué? Dificultad y demanda un esfuerzo. ¿Cuántos de los que hemos decidido seguir a Jesucristo hemos tenido que ser rechazados incluso por la familia, por el entorno, el ambiente, sufrir persecución en el trabajo, en los lugares donde nos encontramos, ser estigmatizados por la gente, ¿no? Señalados, injuriados, menospreciados? Seguir a Cristo cuesta, hermano. Hay de los que dicen, no, seguir a Cristo no, eso es, pare de sufrir. Seguir a Cristo cuesta, hermano. Seguir a Cristo
realmente implica una exigencia. Esa palabra allí, hagan lo posible, Lucas 13:24, en el original, es agonizomai en el original. Es una acción agonizante. Es un esfuerzo al máximo. Es una situación que te lleva al límite. Es una circunstancia de ¿qué? De vida o de muerte. Seguir a Cristo, hermano, es darlo todo o no dar nada. Seguir a Cristo realmente implica una entrega total. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes y los violentos lo arrebatan. Ser cristiano es algo violento, hermano. Porque ser cristiano es enfrentarse a las costumbres del mundo, a las ideologías humanas. Es aborrecer el pecado, es entrar en enemistad con el mundo. Es algo violento. Pero sabes, el cielo se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces debemos entrar por la puerta que es Cristo, debemos entrar por la puerta que es Cristo solos, pero debemos ser conscientes que entrar por esa puerta va a demandar dificultad, sacrificio, entrega, esfuerzo. Nadie te ha dicho que el evangelio sea fácil. No como las falsas doctrinas que hoy en día se enseñan. Venga, no importa cómo vengas, no importa cómo vivas, no importa tu concepto, tu ideología, tu teología, no importa, simplemente ven, reúnete con nosotros, hagamos un club, hagamos un grupo, sintámonos agradados, entre todos busquemos un ambiente de alegría, de gozo, de complacencia, de confort. No importa si estás en unión libre, no importa si estás en pecado, no importa si tu negocio está en contra del plan y del propósito de Dios, no importa, lo importante es que vengas, nos reunamos, ¿no? Que traigas tu diezmo y tu ofrenda. No importa. No, ese no es el evangelio. Esa no es la verdadera obra del Señor. Entrar por la puerta significa dejar atrás todo eso. Romper, distanciar, generar un apartamiento. Por eso dice apartados para Jesucristo, separación, diferencia entre lo que somos y lo que realmente éramos, entre lo que Dios nos ha llamado a hacer y en lo que realmente hacíamos y decíamos en el pasado. Un verdadero cristiano no puede levantar su rostro con la frente en alta y decir yo soy hijo de Dios, cuando en su casa los que lo conocen identifican que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo abusivo, que sigue siendo el mismo desobediente, irresponsable, que sigue siendo el mismo golpeador, maltratador. Nada de eso. Si levantamos nuestra frente en alto para decir que somos cristianos, nuestro testimonio debe respaldar con hechos de que realmente hemos sido transformados. Amén, así es. ¿Es así o no es así? Aleluya. Isaías capítulo 55 versículos 6 a 7 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras que se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. ¿Cuántas iglesias llaman y dicen deje el hombre impío su camino? ¿A cuántos se les invita para dejar atrás el pecado? ¿A cuántos se les invita para dejar atrás qué? Las obras de la carne, enemistades, pleitos, envidias, celos, corrupción, ¿no? Deseos pecaminosos, obras de maldad.
¿A cuántos se les invita? La palabra de Dios lo hace. Que el predicador, que el que se levanta en un púlpito no esté interesado en eso, eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dice, dejen los impíos su camino y los malvados sus pensamientos de iniquidad, de pecado, y vuélvanse al Señor. Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Quieres venir? Te dice el Señor, arrepiéntete. ¿Quieres venir? Niégate a ti mismo. ¿Quieres venir? Toma tu cruz y sígueme. Jeremías 29:13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan, ¿de qué? De todo corazón. Hay un contraste, hermanos. Hay que entrar por esa puerta que es Cristo. Hay que entrar por esa puerta que es Cristo solos. Hay que entrar por esa puerta que es Cristo solos, pero con dificultad. ¿Por qué? Porque demanda una verdadera entrega, porque demanda una acción de compromiso, porque demanda una acción de corazón. ¿Sabes? El Evangelio no es una fiesta. En el Evangelio, los invitados a pasar por la puerta no son una acción de multitudes. Entran por la puerta los humillados, los quebrantados, los que han reconocido su miseria espiritual. Por eso hablamos de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. Aleluya, lo dice la palabra. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que sufren, los que reconocen su condición de pecado. Mateo capítulo 5, ¿no? Es eso. Debes entrar por la puerta que es Cristo. Debes entrar por esa puerta que es Cristo solo. Debes entrar por esa puerta que es Cristo solo, pero con dificultad, con sacrificio. Y debes entrar desnudo. ¿Sabes cuántos quieren entrar? Ahí está, imagínese usted entonces la puerta rodante, ¿no? ¿Se puede decir circundante? Circular. La puerta sí se mueve en sentido giratorio, ¿no? Y entonces muchos quieren entrar con equipaje. Usted imagínese una persona ahí entrando con un poco de equipaje, ¿no? A entrar por la puerta. Y quieren entrar. Y quieren traerse su equipaje. Ahí van a entrar. Forzadamente. No pueden, ¿cierto? No pueden. No puedes entrar en un torniquete con equipaje. Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Algunos predican un evangelio que dice, no, ven a Cristo, Cristo te va a quitar todas las cargas, las preocupaciones, Él las va a hacer suyas, usted se va a olvidar de eso y ahora va a vivir una vida de color de rosa. No. Cristo te dice, ven, sígueme. Yo voy a estar contigo, yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar, yo voy a aumentar tus fuerzas, yo te voy a abrir el camino, yo voy a cerrar la puerta que no corresponde y te voy a abrir la puerta correcta. ¿Pero qué? Pero mientras tanto tienes que seguir, tienes que esforzarte, tienes que entregar, tienes que darlo todo. Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Es un evangelio que nos llama a aborrecer nuestra propia vida, con tal de seguir ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué significa eso, pastor? Pues es negarnos a nosotros mismos. Es poner en primer lugar a Dios antes que nuestro deseo y nuestro anhelo. Es querer honrar a Dios en todos nuestros caminos antes que satisfacer nuestros propios deseos. Pablo lo decía de esa manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, es necesario, ¿no? Yo quisiera morir para estar ahora con Cristo, pero por amor a todos los que él sabía que de él dependían en la predicación, en la dirección, en la enseñanza. Entonces decía, bueno, me es necesario entonces quedarme otro ratito, pero para compartir un evangelio correcto.
Cuando tú entras por la puerta, no puedes venir con tu propia justicia, la justicia de los méritos propios. Tienes que venir con una actitud de bienaventuranza, lo decíamos ahí, ¿no? Estábamos escudriñando el día sábado, terminamos de estudiar el libro de Nehemías, y aprendíamos allí varias cosas. Cómo enfrentar el desánimo, cómo enfrentar el engaño, cómo enfrentar la burla del enemigo, cómo enfrentar los ataques satánicos, cómo enfrentar las circunstancias, cómo afrontar la victoria y cómo enfrentar el pecado. Y a través del capítulo 13 de Nehemías hacíamos un paralelo en el contraste con el profeta Malaquías. Y allí en la profecía de Malaquías se confrontaba al pueblo. Alrededor de 10 años en ausencia de Nehemías, todo el pueblo se distorsionó, perdió la verdad, perdieron el rumbo, se fueron a la idolatría, hicieron parentela con los mismos enemigos y los trajeron a la misma casa de Dios y los metieron allí en el santuario. Y ellos decían: ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué hemos pecado contra ti? ¿Qué hemos dicho que está mal? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor comienza a darle respuesta a cada uno de esos interrogantes. Hermanos, Dios nos conoce. Amén, así es. ¿Quién se puede justificar delante de Dios? Solamente entra en el reino de los cielos el que reconoce su pobreza y su ruina espiritual, la que lo lleva a reconocer que solamente depende de Dios y de nadie más, y de su misericordia. Ahí hay un contraste, ¿no? Lo aprendíamos. Lucas 18, el publicano, ¿cierto? Y el fariseo. ¿Ah? El fariseo se justificaba a sí mismo. Yo he hecho, yo siembro, yo ayuno, yo cumplo con los diezmos, con las ofrendas, yo vengo a los cultos, ¿no? Yo soy mejor que este pobre publicano, ¿no? Mis obras me hacen ver mejor que él, ¿no? Y el otro estaba simplemente con su rostro en tierra y así mismo contristado decía: perdóname, Señor, soy pecador. ¿Quién será justificado delante de Dios? Es un contraste. El joven rico que viene a la presencia del Señor, Mateo capítulo 19. Señor, ¿qué me pides que yo haga? Yo lo he guardado todo, desde mi juventud. Los mandamientos los conozco, los he guardado todos. ¿Qué me hace falta? El joven rico que venía a la presencia del Señor buscando reconocimiento. Una palmada en la espalda que le dijera: has hecho muy bien, eres un ejemplo para la sociedad. Pero el Señor, que pesa el corazón, le dice: sabes, te hace falta algo, toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Solo entonces ven y sígueme. Solo entonces ven y sígueme. Seguir a Cristo significa dejarlo todo por amor a Cristo. Seguir a Cristo significa entregarlo todo por amor a Cristo. Ya no hay otra prioridad, ya no hay algo más importante en nuestra vida que servirle a Él, que seguirlo a Él, ¿no? Que esperar en Él, que confiar en Él. Por eso es que muchos nos dicen: pero es que ustedes no hablan de otra cosa. Es que no podemos hablar de otra cosa. Nuestro tema es Cristo, es Dios, es la salvación, es su obra redentora. No hay otro tema más importante que ese. Amén. Aleluya. Toma tu cruz, es estar dispuesto a morir. Una disposición a seguir a Cristo a pesar de todo, a pesar de las circunstancias. Y solamente para terminar, un contraste entre las puertas. Vimos nosotros allí nuevamente Mateo capítulo 7. Versículos 13 y 14 dicen: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. Un contraste entre los pocos y los muchos. Un contraste entre una puerta angosta y estrecha a una puerta amplia y espaciosa. La puerta amplia y espaciosa determina el camino fácil. Determina la vida religiosa, sin compromisos, sin entrega, sin sacrificios, sin reconocimiento, sin arrepentimiento. Muchos hablan de discípulos, pero no discípulos de Cristo. Ven, sé discípulo de mí. Y muchos se justifican incluso en la palabra, ¿no? Diciendo, Pablo lo decía, sed seguidor de mí como yo de Cristo. Y creen que eso es suficiente para argumentar una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Seguir al hombre y no a Dios. Seguir a Dios y no al hombre. Así es. Claro, Dios ha puesto un conducto regular. Hay autoridades espirituales dispuestas por Dios. Pero todo lo que hacemos o dejamos de hacer es para la gloria de Dios. Amén. Cuando algo de eso se distorsiona, algo está pasando, hermano. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Sabes? Me gusta el ministerio de Jesucristo, que aunque también era de multitudes, también era de grupos, también era de personas. Y Él llegaba a cada persona porque sabía lo que necesitaba cada corazón. Nosotros hoy no tenemos totales de ese discernimiento, pero por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, por medio de la predicación sana del Evangelio, por medio de una doctrina correcta, Dios hace su obra, porque es Dios quien hace, es Dios quien obra. Aleluya. Gloria al Señor. Ese contraste nos muestra un contraste de una puerta ancha, una puerta donde te invitan y te dicen no hay necesidad del arrepentimiento. No suelte nada, no deje nada, no tiene que dejar nada atrás. Puedes ir en multitud, puedes ir en grupitos, puedes ir de a muchos. Puedes llevar tu equipaje, puedes llevar con ellos todo lo que quieras. Mientras que la otra puerta te dice no, tienes que entrar solo, tienes que entrar desnudo, no puedes llevar nada, tienes que entregarlo todo. ¿Sabes? La puerta estrecha te dice no puedes vivir de cualquier manera. ¿Sabes? No afirmamos la inmoralidad. No puedes tener la teología que quieras. No afirmamos la homosexualidad. No afirmamos el materialismo. No al mundanalismo. El verdadero evangelio no promete sanidad, no te promete riqueza, no te promete un matrimonio perfecto, no te promete más que perdón y redención. En el camino ancho hay muchos, en el camino angosto hay pocos. Hay muchos que dicen ser adoradores y que dicen Señor, y Señor, Señor. Y la palabra de Dios los confronta y les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? En tu nombre, en tu nombre. Lucas 6:46 lo dice, ¿no? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que les he mandado hacer o lo que yo les mando? Dice Reina Valera. No solamente que hay que entrar por la puerta que es Cristo, hay que entrar por esa puerta solo, hay que entrar por esa puerta solo con dificultad, hay que entrar por esa puerta solo y desnudo, sino que debemos reconocer que hay un destino final. ¿A dónde nos lleva esa puerta? Vaya usted conmigo ahí en Mateo. Versículos en el capítulo 7, ahí donde estábamos, versículos 24 en adelante. Dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Cayó la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de la enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero esto me trae a memoria un cuestionamiento. Muchos decían al escuchar al Señor Jesucristo: ¿quién podrá ser salvo? ¿Sabes? La palabra de Dios conecta aquí y nos dice: el que entra por la puerta estrecha, el que entra por el camino correcto, va a la vida eterna. Es como aquel que construye su casa sobre la roca que es Cristo. El fundamento, su palabra, principios de verdad, de conducta, de moral, de ética, que rigen nuestras vidas, no para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Una libertad no tomada como libertinaje, una libertad para vivir una vida sana en Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Un destino final. El que cimienta su casa sobre la roca dice la palabra, es como aquel que escucha lo que se le ha enseñado. Ha entrado por la puerta correcta, lo ha entregado todo, ha entrado solo, ha entrado con sacrificio, con entrega total, no lleva nada a cuestas. No busca más sino exaltar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Es como aquel hombre que cimienta su casa, edifica su casa sobre la roca. Vienen tempestades, vienen tormentas, nada lo mueve. Nada lo mueve. Al contraste del otro hombre que construye su casa sobre la arena, sobre su propia justicia, sobre su propio ego, sobre su propio yo. Ha andado por el mundo desconociendo a Dios, desconociendo las leyes, los fundamentos, lo que Dios ha establecido. Anoche se nos enseñaba y se nos recordaba una vez más: no andes, no camines en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Apártate del mal. Teme a Dios. No te hagas sabio en tu propia opinión. El hombre que edifica su casa sobre la arena lo hace a su manera. Pero ¿qué más da? Y lo decíamos el sábado en Malaquías. El mismo Señor decía: han hablado de manera violenta contra mí. Oiga, y a mí los que estuvimos, ¿no?, en el ayuno compartiendo la palabra. Y decía allí el Señor: han hablado de manera violenta contra mí. Y decía el Señor: porque me han dicho, ¿de qué sirve seguir a Dios si los impíos no lo siguen y ahí son prosperados? Ay, Dios mío. Han menospreciado mi mesa, mi casa, el día de santidad. Lo dejan por cualquier cosa. Es lo que Dios estaba diciendo allá en Malaquías y nos confrontaba a nosotros. Hoy en día, ¿qué pasa? Lo mismo. ¿Sabes cuál es el destino final de aquellos que toman el camino incorrecto, que entran por la puerta amplia, ancha, espaciosa, y no por la puerta estrecha? Habrá ruina, habrá destrucción, porque su final es un final de muerte.